Hugo Grocio. Y ya habíamos comentado que él escribe el libro, lo dirige directamente hacia tres personajes de la época: el rey de Inglaterra, el Papa, el rey de Inglaterra y el rey de Portugal. Ok, bueno, pues vamos a compartir. Ok. Primero, contra el Papa, pues el Papa no puede dar los territorios del mundo. De alguna manera toma, e incluso lo que él comenta es que si no hubiera sido por las dos glorias españolas, obviamente se está refiriendo a Fernando Vázquez de Menchaca y a Francisco de Vitoria. Si no hubiera sido por las dos glorias españolas, no hubiera podido llegar a ese conocimiento. Ante esa circunstancia, el punto es que él niega que haya una posibilidad cierta de que los señores, el Papa pudiera haber dividido el mundo y que todos estuvieran contentos con eso. Dos, el rey de Inglaterra. A final de cuentas, él defendía a Holanda y Holanda había tenido un conflicto muy fuerte con Inglaterra porque Inglaterra cobraba tributos sobre el Mar del Norte. Entonces, ante esa circunstancia, le dice al rey de Inglaterra: usted no puede pedir tributos por la simple navegación sobre el Mar del Norte, porque el mar es libre, el mar debe estar abierto a todos los países del mundo y por lo tanto usted que dice eso, pues simplemente está violentando la ley internacional. Eso es la posición que tiene respecto al rey de Inglaterra. Y obviamente contra el rey de Portugal le dice que no puede decir que el otorgamiento de las tierras por parte del Papa es suficiente como para que pueda entenderse que es este propietario del sureste asiático. Por lo tanto, a los tres les empieza a decir que el mar es libre y por lo tanto no puede ser apropiado de ninguna forma. ¿Por qué se llamó la batalla de Libresca? Porque Hugo Grocio le contestan, entre otras personas, algunos autores ingleses, algunos autores portugueses, y cada libro era contestado por otro libro y así siguieron haciendo hasta que terminaron muchos años después con la controversia. Por ejemplo, inglés John Selden escribe Mare Clausum o Mar Cerrado. Ahí justifica que el rey de Inglaterra sí tiene razón para pedir tributo en el Mar del Norte. Otro autor, Fray Serafín de Freitas, que escribe Di Justo Imperio Lusitanorum in Asiático o del Justo Imperio portugués en Asia. Aquí lo que está diciendo Fray Serafín de Freitas es que la técnica, el manejo que se hace del sureste asiático no está justificado porque así lo decidió el Papa, obviamente haciendo alusión a las bulas alejandrinas que acabamos de ver. Y así se fueron llevando la controversia, libros contra libros, libros contra libros, hasta que Cornelius van Winkelschek, también viejo conocido de nosotros, escribe Di Dominio Maris Dissertatio, o disertación sobre el dominio del mar. Y aquí, en el dominio del mar, lo que dice es, si bien es cierto que debemos entender que el mar debería ser en su mayoría libre, también es cierto que el rey, el soberano, debe tener una franja de protección. Esa franja de protección debe de venir lo suficiente como para que la fuerza de las armas lo puedan proteger. En ese momento, el cañón más potente, al disparado desde la orilla de la playa, avanzaba 3 millas náuticas. Técnicamente en eso quedó la medida de Cornelius van Winkelschek y se volvió una medida universal. Casi todos los países del mundo manejaron esa medida como una forma de poder delimitar un mar territorial. Sin embargo, hay que comentarlo muy certeramente, esto no terminó así. Por ejemplo, me pasé. Ok, aquí la doctrina Winkelschek funcionó, pero por ejemplo algunos países sudamericanos ya entrados el siglo XX se dieron cuenta de que sus mares son pues son muy poco profundos en las orillas del Océano Pacífico. Puedes avanzar hasta 100, 150 metros y apenas el agua te llega a las rodillas o a la cintura. Entonces, ellos dijeron, bueno, aquí hay una ventaja de poder explotar
las plataformas continentales. ¿Por qué? Porque si está baja no está tan profundo el fondo del mar, puedo explotar los suministros del subsuelo, y aparte es más fácil para mí poderme ir a poder pescar en los recursos vivos que se encuentren ahí. Entonces ellos declararon que había una posición llamada mar patrimonial, en donde los países sudamericanos se reclamaban una plataforma continental de cerca de 300 millas náuticas, mucho más allá, perdón, mucho más allá de lo que decía Bartolo de Sasso Ferrato, en donde habría 300 millas en donde tú podrías hacer explotación. Obviamente no todos los países estaban de acuerdo con eso, y por ejemplo tenemos la proclama Truman, que fue hecha en el año de 1945, que fue igualada por la proclama Vila Camacho en el mismo sentido en 1945, donde Estados Unidos proclama que en una franja de 9 millas ellos van a poder explotar superficie y subsuelo de esa franja de mar de 9 millas. Y esta de México en la proclama Ávila Camacho hace exactamente lo mismo. Esto nos da pie a pensar que no había un criterio único para el manejo del mar territorial. Y por lo tanto, acabando la Segunda Guerra Mundial, en 1958, se da la primera conferencia sobre derecho del mar. Esta se llevó a cabo en la ciudad de Viena, y ahí se adoptan cuatro convenciones: la Convención sobre el Alta Mar, la Convención sobre el Mar Territorial y Zona Contigua, la Convención sobre Plataforma Continental, la Convención sobre Pesca y Preservación de los Recursos Vivos del Mar. Todos estos estuvieron vigentes en algún momento en la historia, y un protocolo facultativo de solución de controversias. Este era voluntario. Si quería un Estado aceptarlo, lo aceptaba, y si no lo quería aceptar, no lo aceptaba, pero era un protocolo para solución de controversias, como ya dijimos, prefacultativo o voluntario. Aquí la situación entonces es que estas convenciones estuvieron en vigor en algún momento de nuestra historia. Sin embargo, el problema es que la primera Convemar no solucionó problemas de pesca y pesquerías, como las pesquerías noruegas, ni tampoco mantuvo contento a los sudamericanos con los famosos mares patrimoniales. Por lo tanto, en 1960 se lleva a cabo una segunda convención, pero esta sí fue un completo fracaso. No se adoptó nada, no se pudo resolver nada, no se pusieron de acuerdo los estados, y fue un fracaso total. La segunda Conmemar en 1960, también en Viena, pues simplemente no funcionó. Y en 1969, el señor Arvid Pardo, que tenemos su gusto aquí al lado, señaló a la Asamblea General de las Naciones Unidas que en el fondo del mar había nódulos polimetálicos. ¿Qué son estos nódulos polimetálicos? Son pepitas gigantes de metal que, como nunca han sido explotadas en el fondo del mar, ahí van acumulando una cantidad impresionante de metales. Hay plomo, zinc, cadmio, plata, oro, aluminio. O sea, hay muchas pepitas con una cantidad impresionante de metales incrustadas en ellas. Y obviamente lo que dijo el señor Arvid Pardo es que si ellos dejaban que los países desarrollados empezaran a explotar esos nódulos polimetálicos sin ninguna medida, ellos se verían beneficiados, pero se dañaría al mundo en especial. Máxime que se dice que los fondos oceánicos bien explotados pueden dotar al planeta de todo un año, todo un siglo, perdón, de minerales para todos los diversos usos que se puedan dar en ese sentido. Entonces, eso era una visión verdaderamente impresionante para el señor Arvid Pardo, y por lo tanto se dijo que se tenía que hacer una convención porque los países ricos podían descubrir esta situación y podían sobreexplotar los recursos los fondos oceánicos. Así las cosas, resulta ser que en 1973 se dijo, bueno, pues si ya vamos a ver fondos oceánicos, vamos a darle una revisada a todo el derecho del mar.
Y entonces la tercera convención sobre derechos del mar inició sesiones en 1973. Las sesiones fueron entre Nueva York y Ginebra y se llamó a sesión de firma para autenticar el tratado el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, Jamaica. Montego Bay, si ustedes lo notan, está aquí, en el norte de Jamaica. Es muy socorrido para lunas de miel, por si alguien tiene intenciones de casarse y tener una luna de miel bien lejos. En Montego Bay, pues es una zona que dicen que está muy bonito para pasar lunas de miel. Muy bien. Principalmente los países desarrollados que no estuvieron tan de acuerdo con el régimen del convenio Montego Bay, dicen que ¿cómo le decían? Pues vino la avalancha de cuestiones relacionadas con los países no desarrollados y pues simplemente hicieron que se firmara un tratado, dicen que no está muy bien. Yo la verdad es que me llama mucho la atención el código, porque es un verdadero código, digo, el convenio es aún el código jurídico más importante del derecho internacional, principalmente porque muchas de sus convenciones en sueños hubiéramos podido pensar que se podían llevar a cabo. Y sí se llevaron a cabo, pero sí, como siempre, los países ricos han metido su cuchara y entonces ya resulta que el régimen no está tan bueno como nosotros podríamos pensar. El convenio de Montego Bay tiene 320 artículos, es largo y tiene 9 anexos todavía dividido en 17 partes. Esas 17 partes son las que tenemos que ver. Por lo tanto, pasamos a la primera parte, que es la introducción. La introducción, pues hay muchas cosas que son muy importantes en cuanto al contenido del marco conceptual. Por ejemplo, zona, no confundir con zona contigua o zona económica exclusiva, la zona se considera que son todos los fondos oceánicos, así se le conoce, la zona. Después hay algunas cuestiones relacionadas con la zona, como la autoridad o las actividades, que son la explotación y la exploración de los recursos de esa zona. Y también tenemos la primera mención de lo que es contaminación del medio marino. Este convenio trata de ser lo más apegado a la protección de la contaminación por parte de los países y evitar la contaminación del mar, que es un problema muy fuerte que ustedes deben de conocer. O sea, ustedes avientan una botella al mar, la botella no se va a degradar, se puede quedar ahí cerca de 100 años y no se va a degradar. Obviamente el PET tampoco se degrada tan fácil. Y por ejemplo, hay casos muy sonados de que hay una isla de bolsas de plástico del mar prácticamente en la parte norte del Ártico de nuestro planeta. Hay una isla completa de bolsas de plástico y obviamente cada cosa que se introduce en el medio marino ocasiona un daño terrible en el ecosistema. Por ejemplo, se ha descubierto que hay osos polares que han mutado y tienen 2 o 3 órganos reproductores porque ellos, pues, las bolsas de plástico se las comen las tortugas, porque el principal alimento de las tortugas es precisamente las medusas, y una bolsa de plástico en el mar simula una medusa. Esa tortuga que ya se come cosas que no debe de comerse, muta y entonces a la tortuga se la come el oso polar y entonces el oso polar también muta. Entonces, ahí están teniendo muchos problemas para poder seguir manteniendo la especie tal y como es. Y sí se han encontrado verdaderas sorpresas. Ahora, los tiburones igual también están mutando y obviamente todo eso está generando un grave problema porque no son los principios de los ecosistemas. Ahora, el caso, por ejemplo, de los vertimientos. ¿Qué son los vertimientos? Cuando al mar se arrojan cosas desde los barcos. Primera situación, antes los barcos, cuando tenían aguas negras, pues las tiraban al mar. Hoy los barcos están obligados a tener plantas de procesamiento de aguas negras para que si se van a aventar cosas al mar, sean lo menos contaminantes del mundo y por lo tanto puedan ser manejados con la mayor limpieza posible. Por ejemplo, no se puede pensar en un agua negra que tenga, por ejemplo,
pedazos de plástico o pedazos de vidrio. No se puede pensar en eso. Se tiene que pensar que hay una planta de procesamiento que va a dejar pura sustancia orgánica y que va a arrojar sustancia orgánica al mar. A final de cuentas, eso sí se puede llegar a degradar en el mar. Ahora, esto es una situación muy especial dentro del derecho del mar, porque vamos a seguir viendo que en casi todas las secciones va a seguir manteniéndose la idea de un mar libre de contaminación. ¿Ok? Muy bien, pues pasamos a el siguiente punto. Es la parte 2 y es el mar territorial y la zona contigua. ¿Qué es el mar territorial? El mar territorial es una franja de 12 millas contadas a partir de las líneas de base en donde el Estado ejerce soberanía plena. Pero aquí lo que es muy importante es determinar el límite exterior de del mar territorial. La franja de protección que tanto hablaba Winkershek ahora no es de 9 millas ni de 3, es de 12. Y obviamente aquí tenemos una delimitación con base en los accidentes geográficos que se dan en un país normal. Aquí tenemos un estrecho, un canal, aquí podemos tener una bahía, aquí tenemos un lago, obviamente el lago es agua interior, por lo tanto pues ni siquiera al mar llega. Hay un río, hay un puerto, y si ustedes se dan cuenta, casi toda la línea exterior del mar territorial, lo que va a suceder es que, salvo que haya condiciones especiales, van a seguirse con base en las líneas de base. Aquí la situación está en que incluso las líneas de base en construcciones como los puertos son las construcciones humanas que se hacen. Y entonces a partir de ahí se empieza a contar las 12 millas del mar territorial. Por eso si ustedes ven, aquí está un poquito más salido porque están estas construcciones que implican el puerto. Y obviamente ahí se trata una línea prácticamente recta. Por ejemplo, el mar nacional o las aguas internas están consideradas como las aberturas o escotaduras, las deltas del río, las lagunas, los canales o estrechos, los puertos y las bahías. Aquí la situación está en que, por ejemplo, una bahía tiene que tener 24 millas en los bordes de la boca de entrada y aparte se tiene que hacer un semicírculo. Si la bahía sobrepasa ese semicírculo, entonces toda el agua que se encuentra aquí es mar nacional. Por lo tanto, se tiene que seguir un límite exterior de manera recta. ¿Qué pasaría si aquí tenemos una línea que no rebasa las 24 millas, pero sí hace que sea la curva? Aquí la situación está en que acá, en el límite exterior, tendríamos que considerar la curva que implica el espacio que no está funcionando de la escotadura. O sea, si es una escotadura así, pues tenemos que trazar el mar con el mar territorial así. Si la escotadura va así, así el mar territorial. Si es bahía, que cumple con estas condiciones, técnicamente desde la boca de la bahía se cuenta parejo. Y por lo tanto, por eso tiene una línea recta de trazo de mar territorial. Aquí las cosas es que las bahías son quizá el problema más normal que tienen las delimitaciones del mar territorial. Se entiende a toda escotadura bien determinada cuya penetración tierra adentro en relación con la anchura de su boca es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye algo más que una simple inflexión de esta. ¿Qué quiere decir la inflexión? Que nada más está desviado tantito y entonces tienes que pensar que el trazado de línea del mar territorial también tiene que sufrir esa curvatura. Muchas de las que llamamos bahías no son bahías. Por ejemplo, la bahía de Acapulco no es bahía, es solamente una escotadura. Las bahías de Huatulco no son bahías, también son escotaduras nada más. Entonces, para que sea bahía, tiene que considerarse que en la entrada hay 24 millas y hay un semicírculo, y si sobrepasa ese semicírculo, entonces tenemos una bahía. Si no, es una simple inflexión en la costa. Ahora bien, la escotadura no se considera una bahía si su superficie no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro una distancia de 24 millas, que se medirá en la boca de dicha escotadura. Ahora, lo que yo les decía, voy a regresarme tantito. Aquí, si el semicírculo no lo sobrepasa la bahía,
es una simple inflexión en la costa. Por lo tanto, no se le aplican las reglas de la bahía de aplicar la línea de límite exterior recta. Ahora bien, si la distancia entre las líneas de bajamar en los puntos naturales de entrada de una bahía no excede de 24 millas marinas, se podrá trazar una línea de demarcación entre las dos líneas de bajamar y las aguas que queden ahí encerradas se considerarán aguas interiores. Dicho de otra manera, si hay agua, se traza una línea, se trata de buscar la medición de 24 millas, tratando de que se quede adentro la mayor cantidad de agua y entonces eso se considerará la bahía para todos los efectos legales. Ahora, cuando la distancia entre las líneas de baja mar de los puntos naturales de entrada de una bahía exceda de 24 millas, se trazará dentro de la bahía una línea de base recta de 24 millas marinas, de tal manera que encierre la mayor superficie de cantidad de agua que sea posible con una línea de esa longitud. La excepción a estas reglas a las bahías son las bahías históricas. ¿Qué es una bahía histórica? Pues la bahía histórica sobre la cual desde tiempo inmemorial un Estado ejerce dominio exclusivo. Esto es muy importante porque nosotros tenemos bahía histórica y nunca la hemos querido declarar. En el mundo se han declarado bahía histórica los siguientes países. Canadá sobre la bahía de Hudson, que es toda la parte norte de Canadá. Estados Unidos tiene tres. Tiene la bahía de Delaware, tiene la bahía de Santa Mónica y tiene la bahía de Chesapeake. Rusia tiene la de bahía de Pedro el Grande. Francia, la bahía de Cacalo Granville. Suecia, la bahía de La Holm. Y Libia, fíjense, Libia tiene la bahía de Sirta o Sidra. Y sin embargo, aquí en México nunca se ha querido declarar la bahía que estamos viendo de este lado, que se conoce como Mar de Cortés, el Golfo de California o Mar Bermejo. Bermejo, ¿por qué? Porque cuando se oculta el sol, se tiende a tener la ilusión de que el mar se pone rojo. Esa es una característica del mar del Golfo de California. Aquí la situación es que, ¿por qué decimos que es nuestro? Primera, porque quien lo descubrió fue Hernán Cortés. Hernán Cortés le puso California porque California significa Amazonas. Y cuando estaba navegando por esa parte, Cortés fue atacado por mujeres soldado. Por lo tanto, las Californias se dicen así porque son mujeres guerrero. Ahora, durante todo ese tiempo, pues por ejemplo, California fue colonizada por jesuitas españoles que llevaron allá el vino de la planta de la vid y el vino correspondiente. También hubo un problema internacional entre Estados Unidos y México por el Fondo Piadoso de las Californias, que era un dinero que se había establecido en esa zona, principalmente con base en la iglesia de ese lugar, y México tomó ese dinero y a final de cuentas nos obligaron a entrar a un arbitraje porque cuando Estados Unidos obtuvo el territorio en 1848, pues los religiosos estadounidenses dijeron, pues sí, todo está muy bien, pero ¿dónde está la lana de los fondos? Y entonces nos hicieron pagar varias veces esos fondos porque nunca se encontraron. Pero en 1859, con el Tratado Maclean-Ocampo, el Tratado Maclean-Ocampo fue una victoria de los mexicanos porque Estados Unidos quería armar un canal en la zona del Istmo de Tehuantepec. Dicho de otra manera, nos querían partir. Ya nos habían partido otra cosa, pero nos querían partir el territorio. Entonces, aquí la situación está en que McLean y Ocampo se pusieron a discutir y Melchor Ocampo obtuvo por parte de los Estados Unidos algunas concesiones. Principalmente, allí se reconoció la propiedad del Golfo de California para México porque a los Estados Unidos de América se les dio un derecho de paso permanente por ahí, por el Golfo de California. Los barcos estadounidenses no tienen que pedir permiso, tienen derecho de paso en esa zona. Y entonces la pregunta máxima es, ¿quién te da el derecho de paso si no es el dueño? Ahí existe el reconocimiento por parte de nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, en el sentido de que el Golfo de California es nuestro.
Y sin embargo, la historia es injusta. Los panistas dijeron en los años 60, hay que reivindicar el Golfo de California y declararlo bahía histórica. Nadie puede negar que el Golfo de California es bahía histórica y aparte el Tratado MacLean-Ocampo reconoce esa propiedad por parte de otro país. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos falta? Se supondría que nada, pero el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuando supo de esta intención por parte de los panistas, dijo, ¿por qué le voy a hacer caso a un partido de oposición? O sea, no lo quiso aceptar simplemente porque era una idea del partido de oposición. Y no se declaró. ¿Qué sucedió después? Cuando se cerró la zona económica exclusiva, pues todos dijeron es que tenemos propiedad y soberanía exclusiva ahí. No, resulta ser que existe una franja del Golfo de California que no está protegido por las 200 millas porque no es mar territorial, es zona abierta. Entonces, ¿qué sucede? Pues acuérdense que nada más son 12 millas de mar territorial, ahí sí se ejerce soberanía plena. Hay una parte central del Golfo de California que está fuera de esa zona y por lo tanto se tiene que permitir el paso. Si lo pudiéramos cerrar, sería todo mar nacional y por lo tanto el ejército mexicano y la marina principalmente podrían sentar sus reales y no permitir muchas cosas que se permiten, porque en esta parte de acá que estoy señalando con el puntero, pues es la zona donde comunica La Paz con Sinaloa, pues es zona de trasiego de drogas. En cambio, si se tuviera esa posibilidad, no se podrían pasar drogas por ahí. Pero, pues, ¿cuál es el problema? Los gobiernos priistas se hicieron tontos, se hicieron tontos, se hicieron tontos. En los gobiernos panistas, cuando tuvieron la oportunidad, pues se les olvidó lo que habían planteado en los años 60 y se hicieron tontos también. Vino Peña Nieto y se volvió a hacer tonto, y entonces el señor Andrés Manuel, con el perdón que me merece, pues en lugar de estar criticando a la UNAM porque dice que no somos los profesionistas que el país requiere, pues él tampoco es el presidente, debería de hacer la declaración de bahía histórica del Golfo de California y también se hace tonto. O sea, porque es más importante pedirle que nos pida perdón a España que hacer algo para reivindicar territorio nacional a nuestro país. Situación terrible, sí, desgraciadamente eso ha venido sucediendo y desgraciadamente pues los ataques de López Obrador a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, pues dice que le decepciona, pues a nosotros nos decepciona que un presidente nunca haya hecho esto que debe de hacerse. Y seguramente no lo hacen por el miedo de Estados Unidos, pero oye, discúlpame, si ellos ya tienen bahía histórica, lo entienden, tú además reivindícalo, o sea, no tienes por qué temer. Ah, no, pero pues ¿para qué nos metemos en problemas si hay tantas condiciones? ¿Ok? Y en el mar territorial existe una institución, se llama derecho de paso inocente. ¿Qué significa? Cuando tú tienes el mar territorial, el derecho de paso inocente es similar a lo que dijimos en la navegación aérea. Es un derecho de paso por encima del territorio, pero no vas a tener ni paradas, va a ser rápido, ininterrumpido y vas de un lugar a otro sin tener que pararte para nada. Por lo tanto, el derecho de paso inocente tiene que como fin atravesar el mar territorial sin penetrar en aguas interiores, sin hacer escala en una rada o una instalación portuaria fuera de las aguas territoriales y dirigirse hacia las aguas interiores o salir de ellas o hacer una escala de esas radas o instalaciones portuarias solamente para cuestiones importantes. Aquí lo que llama más la atención de todo esto es el hecho de que no se puede considerar paso inocente cuando se considera, por ejemplo, que hay una amenaza o uso de la fuerza para la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un Estado. También cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase se considera parte de no un derecho de paso inocente. También cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio del país ribereño, cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa y la seguridad del país ribereño, el lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves, que eso implicaría que estás bombardeando,
También el desembarco, lanzamiento o embarque de dispositivos militares, bombas, torpedos, lo que sea. El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda, persona, contravención con las leyes o reglamentos aduaneros, cualquier acto de contaminación intencional y grave, cualquier actividad de pesca, porque en el mar territorial pues, es la soberanía del Estado, solamente los barcos nacionales pueden pescar. La realización de actividades de investigación o levantamiento hidrográfico o cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones del Estado ribereño. Todo eso se considera que rompe el derecho de paso inocente y entonces se puede convertir en una agresión. Todo esto implicará que el derecho de paso inocente es que te pase sin ninguna visión de hacer ningún daño y simplemente que llegues de un lugar a otro lugar sin problema. Esa es la idea de un derecho de paso inocente. Vamos a tener que dejarlo aquí porque es con lo que ya terminé en el otro grupo y ya nos quedan menos cosas. Vamos en la sección 2, pero hay que comentar, perdón, es que aquí me estaba volando algo. Hay que comentar que esto se ve normalmente en dos o tres clases. Entonces, la situación está en que empezamos hoy, avanzamos ya lo del derecho del mar y prácticamente tendríamos la posibilidad de hacer nuestro examen en tiempo. Yo creo que el lunes y el miércoles tendremos nuestra terminación del tema, pero abro la sesión a preguntas. Díganme ustedes si tienen alguna duda o algo que quisieran aclarar. Wow, ¿ninguna? A ver, Andrés Vilchis, dígame. Profe, y esa declaración que hice Es, de ley histórica, ¿qué consistiría o cómo se podría hacer? Pues simplemente la Cámara de Diputados, o sea, tenemos un artículo 48 que habla de las partes del territorio nacional, hacer la declaración de que es bahía histórica el Golfo de California y que es parte del territorio nacional y por lo tanto ya de hacer la declaración y notificarla a las Naciones Unidas. Es un derecho que se tiene por tratado celebrado por México, que otros países tienen, no tendrían mayor problema en hacerse esa declaración, pero el punto es, ¿quién la va a hacer? Porque si a todos les da miedo Estados Unidos, pues nunca van a querer hacer la declaración por miedo a Estados Unidos y no debería ser así. Es una modificación a la Constitución, es territorio nacional el Golfo de California, considerado como bahía histórica, se acabó. O sea, simplemente adherirlo formalmente. Exactamente, y avisar a todos los, a la ONU y a todos los países que pues, tenemos bahía histórica, es el Golfo de California, siempre hemos tenido propiedad de él, pues no tiene mayor chiste y todos los estados deberían de entender que eso es parte del territorio mexicano. Y si lo vio en la presentación, es una extensión grandísima. Y aparte, ahí están las minas de sal más importantes de México. Entonces, pues caray, o sea, ¿para qué deberías de estar considerando otras cosas? Sino, pues ahí hay riqueza muy importante. Entonces, las instalaciones de Morro Redondo es la mayor exportadora de sal de mar en nuestro país. Debería de ser protegida. Ese es mi punto de vista. ¿Alguna otra cuestión? Hay dos tesis en la escuela. Hay dos tesis en la escuela sobre este tema. Hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero esos dos tesis hablan precisamente de la incorporación de territorio nacional a lo que es la Constitución. Se me está empezando a cerrar la garganta. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya me quedan 4 minutos. No veo manos levantadas. No veo preguntas en el chat. Entonces, ¿ya lo dejamos en paz? A la una, Oiga, profe, ¿qué pasó?
Y ahí no entraría la figura de la protesta, por ejemplo, por parte de Estados Unidos. ¿Por qué tendría que dar protesta a Estados Unidos? Porque le concedimos un derecho de paso permanente. Estados Unidos no tiene, esto no se pelea con lo de Estados Unidos. Estamos hablando de que la declaratoria sería territorio nacional, pero si usted concedió desde 1859 el derecho de paso a los Estados Unidos, ¿por qué se tendrían que enojar? ¿Y usted por qué tendría que impedirles el paso a los barcos de Estados Unidos? No tiene cómo, es un tratado ya internacional. Lo único que sí es que yo no veo o yo no considero que haya algún problema en que se pueda reivindicar territorio nacional, a menos que ustedes me digan que de veras hay un problema. Para mi gusto no lo hay. Y como no lo hay, pues nada más la única declaratoria y la notificación. Si Estados Unidos se molesta y nos empieza a decir de cosas, en primera, a ellos, ¿qué les importa el territorio nacional? Tienen derecho de paso permanente. ¿Quién te da el derecho de paso? El dueño. Van a poder trasladarse ahí sin ningún problema, pero no es derecho de ellos. A menos que sus intenciones, y eso lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo, a menos que sus intenciones hubieran sido apoderarse del Golfo de California. Nosotros sabemos que la primera partición del territorio nacional llegaba hasta toda la península de Baja California, llegaba a Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Pero aquí la situación es que implicaba que se llevaran más de millón casi millón y medio de kilómetros cuadrados de territorio, y a final de cuentas se logró establecer la frontera con Estados Unidos a partir del Bravo y una línea muy caprichosa a partir de ahí. Pero ¿por qué se tendrían que enojar? O dígame usted, Andrés, ¿hay alguna razón para que se enojen? No, justamente lo preguntaba por lo que mencionaba el derecho de paso permanente, Por pero si no afecta, pues entonces no tendría por qué reclamar. pantaloncitos debería de tener en lugar de estar tirando, perdón por la expresión, lodo a instituciones tan respetables como la UNAM. Pantaloncitos debería tener López Obrador para hacer esta situación que no perjudica, pero va a pasar otros 3 años diciendo que España nos pida perdón y no va a ser nada relevante en esta materia, y pues el caso de Ebrard pues, está peor, a pesar de que es internacionalista, pero pues, está visto que no sirve para eso. Pero bueno, ahí está la situación. No, yo no pienso que debería ser. Ahí es un ejercicio de soberanía, nada más. Pues es que si la tenemos, si tenemos las razones por las cuales, y reconocido por ellos, ¿por qué nos debe de dar miedo declararlo bahía histórica? Muchos dicen, muchos le dirán, no es necesario, porque tenemos el mar territorial y tenemos la zona contigua y tenemos la zona económica exclusiva, pero eso no te da soberanía plena. Hay que cerrarlo, soberanía plena. Esa es la situación. ¿Ok? Me queda menos de un minuto. ¿Hay alguna cosa más? Dice Moreno que ya vi mi Moreno lo suyo y ahorita vemos. Entonces, ¿hay algo más? No hay nada más. Ok. Se me va a acabar ya el tiempo. Entonces, gracias por atenderme. Nos estamos viendo el lunes y cuídense mucho, por favor. Gracias, Adiós, profesor. Gracias, profe. profe. Gracias, Hasta el profesor. Hasta lunes. luego. Que Hasta tenga luego. buen fin de Luego, semana. profe. Igualmente. ¿Qué pasó, Gabriela? ¿Sabe qué? Se me va